Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y con su familia purificada y con todos los mensajeros de Dios a lo largo de la historia. Habíamos visto que teólogos y filósofos sostienen sobre el ser humano, muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, sobre todo los filósofos. Hay diferentes puntos de vista, pero por lo general, la mayoría de ellos, o muchos entre ellos, sostienen que el ser humano es un hombre que tiene un principio y un fin, que lo trasciende, que es absoluto, es perfecto, y que el hombre tiene una tendencia hacia él. Lo llamarán de diversas maneras los filósofos: Dios, primer motor, primer causa, digamos, creadora o eficiente, etcétera, digamos, una serie de nombres filosóficos que no vienen mucho al caso, bien supremo, etcétera. Pero sí, o ese Dios racional, digamos, distinto al Dios que se revela, el Dios de la teología, el Dios de los libros sagrados, el Dios de los profetas, que muchos han sostenido que entre estas dos lecturas, la teológica o revelada y la racional, no hay diferencia. En el Islam tenemos un dicho de uno de los descendientes o sucesores del profeta que dice: el hombre tiene dos profetas, uno externo y uno interno. El externo es aquel que recibe la revelación de Dios, y el interno es la conciencia, la razón del ser humano, de lo que estamos hablando ahora, de las deducciones que hacemos, los análisis que hacemos y el entendimiento y comprensión que obtenemos. Una suerte de guía interna o de luz divina interna, van a decir algunos, que es absolutamente compatible con la revelación externa. Esta compatibilidad que existe entre filósofos y teólogos, entre la razón y la fe, o entre la ciencia y la religión, es un tema que después vamos a ver más en detalle y profundidad. Es un tema importante, quizás a contramarcha de lo que se piensa hoy en el mundo occidental, o moderno o posmoderno, de que habría una cierta incompatibilidad, que son dos ámbitos que no se tocan, que no se deben cruzar, que cada uno, digamos, se desarrolla en su ámbito sin que haya cruces. Pero esto muchos filósofos y muchos teólogos lo niegan y sostienen que no, son dos versiones de una misma cuestión, la revelación y la razón, pero dejemos este tema para después. Ahora continuemos con esta cuestión y con una introducción que me gustaría, digamos, aludir acá, y es que cuando nosotros nos hacemos esta pregunta fundamental del sentido de la vida, del principio de la vida, del fin de la vida, nosotros tenemos dos ciencias para responder a esto. Las dos ciencias o conocimientos que nos van a dar la respuesta de estos temas son la teología y la filosofía, y no hay otra. Los demás saberes humanos son derivados de estos y son subordinados a estos. Es decir, por ejemplo, todas las ciencias empíricas nos van a hablar de la creación, pero no del origen de la creación, no del sentido de la creación, no de la finalidad de la creación, sino de la creación en sí. La física, cómo es el mundo material, la química, la astronomía, la medicina, el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Pero sobre el sentido de la vida tenemos estas dos ciencias, la teología y la filosofía, y no hay más. Así que esto es una idea muy importante y nueva en nuestra, digamos, introducción en estos temas, porque si tenemos que las ciencias o saberes que nos van a hablar de estas preguntas fundamentales del ser humano, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, en esencia, cuál es el principio de mi ser, etc., si decimos que estas dos ciencias son la filosofía y son la teología, y decimos que en la sociedad moderna, secular, es decir, que deja la teología y deja un poco a la filosofía metafísica o la filosofía que se hace estas preguntas de lado,
y se aboca de lleno al estudio y al control y a la manipulación de la creación del mundo físico como lo conocemos. Entonces, se puede decir que la época en que estamos viviendo, donde estas ciencias de los fines y de los principios son dejadas de lado, es una época donde el hombre en realidad está perdido, es decir, no sabe de dónde viene y dónde va. Es como la persona que está en un barco y se la pasa, digamos, arreglando el barco, viendo cómo manipular el barco, etcétera, pero no sabe de dónde viene y hacia dónde va en ese viaje. Sabe que está viajando, sí, pero no sabe hacia dónde y de dónde. Y su única preocupación es permanentemente estar concentrado en lo inmediato. Lo inmediato que es el barco donde está, digamos, y el mar que ve, pero no se pregunta de dónde viene y de dónde va. Y es una situación de extravío, digamos así. Y es una situación anormal. No es una situación natural o que condiga con su condición innata. Entonces nosotros decimos y agregamos acá, o podemos decir que esta situación del hombre moderno, posmoderno, en la cultura occidental, es una situación artificial normal, es decir, que es de alguna manera impuesta, no es natural, no es innata, no corresponde y no está en armonía con la capacidad del ser humano. Entonces, hay que explicarlo. Lo que es natural, lo que viene del ser humano se explica por sí mismo, pero lo que es contra la naturaleza humana hay que explicarlo. Entonces, la pregunta es ¿por qué hoy en día no se le da importancia a las preguntas vitales y fundamentales de dónde vengo y de dónde voy o quién soy en el fondo? ¿Por qué mucha gente dice, bueno, no, la religión, la filosofía, digamos, yo personalmente que estudié filosofía, cuando nosotros entramos en mi país, en la Argentina, a el estudio de filosofía, éramos 70 aspirantes, mientras que a medicina entraban 10.000, a abogacía entraban 10.000, a ingeniería entraban otros tantos miles, pero 70 hombres, de los cuales menos de 20 terminamos la carrera. Fíjense, esa proporción está hablando de algo que no está bien balanceado. Y es un tema que hay que explicar y si Dios quiere en otros programas lo vamos a explicar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.